¿Cuál es la diferencia entre ser apostador o inversionista? Muchas personas piensan que son inversionistas y son apostadores. Yo fui uno de ellos durante mucho tiempo. Y en realidad es muy sutil la diferencia. Bueno, no va a ser tan sutil cuando escuches esto, pero tiene un efecto increíble en el futuro financiero y en el presente financiero de una persona. Hoy hablaremos de esto y vamos a tomar uno de los segmentos del libro, si lo hubieras sabido antes, para reflexionar sobre la diferencia entre ser apostador e inversionista. Tengo un dinero dormido en el banco de unos ahorros o un negocio en el que gané algo y estoy buscando en qué invertir, les decía yo a mis amigos en medio de una conversación en la que me había tomado una que otra copa. Alguno respondía, compra acciones de esto. Tengo un amigo a quien le ha ido bien, pues sabe mucho de la bolsa y dice que van a subir bastante, me decía otro de los amigos. Fulanito invirtió en automóviles, consiguió un chofer y los tiene alquilados para transportar niños. Si quieres te lo presento, apuntaba otro del grupo. Dicen que de este proyecto de construcción del edificio tiene un gran potencial, deberías invertir, me decía otro de los que estaba ahí. O yo salí a buscar un consejero financiero que usualmente era un joven vendedor mal entrenado de un banco o una empresa de seguros que estaba más quebrado que yo, para que me vendiera un fondo de inversión o un plan de seguros, motivándome con unos folletos llenos de cuadros y tablas que el mismo vendedor no entendía, pero que prometían una rentabilidad increíble. Eso sí, en la conversación no me hablaba ni de las multas, ni qué pasaba si yo sacaba el dinero antes, ni los impuestos, ni ninguno de las letras pequeñitas que iban a afectar mi inversión en forma sustancial. Yo recuerdo cuando yo fui a Las Vegas la primera vez y entré a uno de esos casinos enormes, llenos de cientos de máquinas que producían luces, colores, sonidos, mientras hombres y mujeres de todas las edades se alimentaban con monedas o fichas que habían comprado con el producto de horas, días o meses de trabajo y las embutían de afán en esas mesas pensando que si no es con esta moneda es con la próxima. La mayoría no sabía cuánto podía ganar. Solo sabían que en cuanto más apostasen, más posibilidades tendrían. Con $1 podían ganar 100 en menos de 30 segundos. Imagínate, qué dinero tan fácil. La mayoría de las personas que lean esto dirán, sí, no, Carlos, yo no soy así. A mí no me gusta el jugar. Yo si juego lo hago solamente con unos dólares. Sin embargo, te pregunto, ¿cuántas personas trabajan cada día durante décadas? No tienen ahorros, no tienen ingresos pasivos y están soñando con una pensión. A lo mejor aportan, pero no saben cuánto van a recibir de pensión. Ni siquiera han invertido ni unas horas, ni unos días en saber cuánto van a recibir. Están pagando cada mes un porcentaje grande de su salario y ni siquiera saben cuánto van a recibir de pensión. No averiguan qué va a pasar con ellos el día que ellos dejen de trabajar. ¿Cuáles van a ser los ingresos cuando se retiren? Yo pregunto, ¿acaso eso no es como meter cada mes el dinero en una maquinita sin saber qué va a pasar? No es muy parecido esto en Las Vegas, y no porque no crea que son buen negocio las pensiones, ni importantísimo aportar a tu fondo de pensiones. Estoy hablando de mi actitud ante eso, porque yo puedo ganar en la bolsa, puedo ganar en Bitcoin, puedo ganar en mil foros, pero en últimas, si sé qué es lo que yo estoy haciendo. Esa es la diferencia entre un buen apostador y un inversionista. Lo que hace parecido a lo de Las Vegas no es invertir en el fondo de pensiones, es no tener ni idea de las reglas, ni de los costos, ni del resultado que se logrará después de invertir durante años, cada mes, la parte del dinero ganado. Ayer un taxista cercano a los 70 años, muy amable, me contó cómo trabajó como militar durante 30 años y salió con una pensión decorosa, que 8 años después la inflación se la había comido en un 60% en su poder adquisitivo. El señor se veía muy sano, vigoroso, y quizás le faltaban unos 15 o 20 años de vida. Y su conversación era alegre y optimista. Y aunque eran las 2 de la madrugada, él a su edad estaba manejando un taxi, tranquilo, y no parecía estar consciente de su futuro financiero. Este taxista estaba apostando con su futuro,
pensando en viajar, en que iba a viajar, en que le iba a pasar bien, cuando en sus propias cuentas, que no las había hecho, y las hablamos en unos minutos, parecían un desastre financiero para su futuro. Yo leí en un blog de finanzas de Estados Unidos que las personas dedican mucho más tiempo a estudiar qué nevera comprar que a su plan de pensión. El apostador no piensa en las consecuencias de sus decisiones de hoy. Él piensa que la está pasando bien y que así como hoy encontró dinero para vivir y para apostar, mañana también lo buscará y encontrará la forma de hacerlo. El apostador espera que le llegue la suerte, a que su vida mejore de un momento para otro, porque hay personas a quienes esto les ha ocurrido. Les llegó un golpe de suerte y les cambió su vida. El apostador piensa que esto que está haciendo lo mejor para su futuro y que a su manera, quizás los otros no lo entienden, pero él no le está haciendo daño a nadie y es su forma de vida. El apostador solo le pide opiniones a quienes les gusta apostar como él, para no escuchar opiniones negativas de personas que no entienden su estrategia o que le traigan mala suerte, porque no quieren reconocer que no tiene ninguna estrategia. El apostador no hace cuentas de sus ingresos o sus gastos, ni de sus activos o pasivos, porque piensa que todo lo tengo más o menos en mi cabeza y lo tengo bajo control. El apostador no habla de sus finanzas porque a su manera lo soluciona cada día. Y nadie entendería mi desorden ordenado, y apuesta a que podrá seguir manejando las finanzas de la misma manera. El apostador siempre tiene razones para justificar su situación y no tener apertura a reconocer sus errores o a contemplar alternativas a su forma de manejar las finanzas. El apostador no piensa en cuánto tiempo podrá sobrevivir su familia si pierde sus ingresos presentes. Sé todo esto porque yo fui un apostador, un gran apostador sin darme cuenta. Aunque siempre he tenido un gran sentido de la responsabilidad, qué paradójico. He trabajado durísimo y he hecho lo mejor para cuidar a mis cercanos y a los seres queridos. Sin embargo, sin darme cuenta, en numerosas ocasiones aposté mis ahorros, mi capacidad de crédito, mi tiempo, porque no sabía que ni siquiera estaba pensando en mi futuro, ni en el futuro de mi familia. Vamos a ver 8 pasos que van a hacer la diferencia entre un apostador o una persona con pensamiento inversionista. Primero, reconoce que no sabe. Lo primero que una inversionista hace es reconocer que no sabe lo que no sabe. No saber es diferente a no tener la capacidad de aprender. Es aceptar que yo no sé algo, aceptar que yo no sé manejar mi dinero, me va a llevar a ser vulnerable a aprender, a pedir consejos, opiniones, a buscar a personas que hayan logrado el éxito financiero. No a mi amigo que se está tomando un trago conmigo y que está más quebrado que yo. A personas que han tenido éxito financiero, porque ellos en algún momento también aprendieron. Te garantizo que yo en algún momento estaba peor que la mayoría de ustedes. Lo segundo es reconocer los errores. Es muy difícil crecer si yo no comienzo reconociendo mis errores. No te va a ayudar a decir, perdí dinero porque me engañaron, los socios me salieron malos, los políticos no sé qué, fue la competencia, porque en mi país, porque no sé cuál. No, perdí dinero fue porque me dejé llevar por la emoción, porque confié en las personas equivocadas, porque no hice mi tarea de investigar lo suficiente. Perdí dinero por comodidad, porque lo vi fácil, porque no tenía nada que hacer. Perdí dinero por impaciente, porque quería ganar mucho, rápido y fácil. Perdí dinero por irresponsable y dejé de hacer lo que tenía que hacer. Y no lo hice. Si hablas con una persona exitosa financieramente, te das cuenta que cuando una persona que tiene ese pensamiento tiene un error, comienza por reconocer los errores que tomó que lo llevaron a esas consecuencias. Así pues, reconocer tus errores es reconocer que tú tienes el poder de corregir y aprender de ellos. Lo tercero, toma el control de tu dinero. ¿Cuál crees que puede ser el futuro financiero de alguien que va al banco a preguntarle a un empleado mal pagado, a quien le han dado la orden de promover un producto financiero que no entiende? ¿Y qué ocurre cuando le pido consejos al broker o analista financiero que habla bonito y que está bien vestido, pero que se gana la vida vendiendo productos financieros que él nunca compraría porque no creería en ellos o porque no tiene plata para eso? ¿Cuál sería el resultado de tu inversión cuando yo escucho a un pariente o un amigo que va a ganar comisión sobre la decisión que yo tome? Por supuesto que hay
consejeros financieros, parientes y amigos que saben lo que hacen, lo hacen honestamente y que a lo mejor buscan lo mejor para la persona a quien aconsejan. Pero la inversión que puede ser buena para una persona a lo mejor no es conveniente para otra. Así que escucha los consejos y opiniones y decide cuando sientas seguridad de lo que estás haciendo. No importa que te digan que eres una persona terca, que no sabes o que no te dejas ayudar. El dinero que tú tienes, tú lo has ganado. Y tú tienes derecho a preguntar o a no tomar una decisión sobre tu dinero, el que te has ganado, hasta que tú entiendas lo que estás haciendo. No dejes que otros decidan qué hacer con tu dinero. Si tú no entiendes, no entiendes. Y pregunta hasta que entiendes. Ahora no es dejar tu dinero ahí que se devalúe. No, busca formas, pero hasta que tú entiendas. Porque dejar que otros decidan por tu dinero es el peor de los errores. Pues no solo arriesgas a que tu dinero desaparezca, sino que además puedes meterte en graves problemas financieros. Manejar bien el dinero es aprender unas reglas. Es un proceso como cocinar o jugar a la pelota. Cualquier persona puede aprender a hacerlo. Tú estás oyendo esto porque quieres aprender y quizás has encontrado muchos errores que cometes con tu dinero que han sido causados porque no conocías unas reglas básicas y que son fáciles de aprender. Reconoce lo que estés haciendo bien, reconoce lo que te ha funcionado y si puedes lograr resultados, decide aprender a corregir lo que no te ha funcionado. Es mejor que te demores un poco en invertir, pero que lo hagas tomando tú las decisiones. Si tienes dudas, pregunta, especialmente a las personas que son eficientes manejando su dinero y que lo han hecho durante mucho tiempo. Ten apertura a que te den respuestas que te incomoden y que cuestionen tus decisiones y prioridades. Escucha hasta que tú lo entiendes. Y recuerda que debes confiar solo en aquel que lleva manejando bien su dinero y sus inversiones durante largo tiempo, no por 15 segundos. Por ejemplo, alguien que está ganando con Bitcoin o con bolsa de valores o en algún negocio transitorio, pero sus finanzas son inestables o son un desastre, quizás es un apostador. Quizás está en un momento de suerte que no es una persona que te pueda ayudar como consejero en tus finanzas. Un amigo me decía, mitad en chiste y mitad en serio, que ese señor habla más bonito que yo de finanzas y de dinero. Se ve más elegante, pero yo tengo más dinero que él. Así que prefiero que alguien no hable tan bonito, pero que tenga más que yo. Así me puede dar consejos. Lo número 5, ve paso a paso. Puedes haber entendido el concepto y la estrategia de cómo quieres invertir, pero si no lo has hecho antes, la realidad es muy diferente a la teoría cuando la aplicas. Entonces, porque vas a encontrar inconvenientes, desafíos que no esperabas. Por eso es muy importante comenzar con pasos pequeños. Así, si pierdes, puedes corregir y hacerlo de nuevo, de manera que crezcas poco a poco y de una manera segura. Y no te presiones por lograr resultados rápido, porque eso va a comprometer la calidad de lo que tú pretendes hacer. Número 6, no te dejes presionar por la urgencia. Mi abuela decía, los negocios son como los buses, cada 5 minutos pasa uno. ¿Quién no puede contar una o varias historias de malas decisiones que ha tomado por la presión o por la urgencia? Desconfía de aquellos que te dicen, este es el último, ya no lo van a volver a sacar, lo conseguí para ti, pero tienes que tomar la decisión ya. Yo nunca he visto a nadie a quien le den ese descuento, aprovéchalo. Después de eso no digas que yo te di la oportunidad. Si mi jefe se entera que estoy dando en los vendedores de carros, este descuento me van a despedir. Los precios van a subir mañana. Cuando lo ofrezcan al público ya no habrá nada. Haz los números, no te dejes presionar por eso. Haz los números y toma la decisión porque es lo más conveniente para ti. Número 7, haz tu tarea. Toma el tiempo necesario de informarte, de educarte sobre tus posibilidades. No te pegues a la opinión de alguien. Busca las opiniones contrarias para obtener información valiosa. Pues nadie va a cuidar tu dinero si tú no lo cuidas. Número 8, mantén tus valores. El dinero es solo un medio. Por esto hablo no solo de la libertad financiera, sino de la paz. ¿Cuáles son los valores que te dan paz y que piensas que te ayudan a ser mejor persona para ti, para los tuyos y para tu comunidad? Con el dinero ocurre lo mismo. No hay que perder los valores cuando pensamos en ganarlo. Los valores son esenciales. Cuídalo porque está en ellos el camino de tu paz financiera.
Entonces, yo te quiero preguntar, ¿eres un inversionista? ¿Eres un apostador? Haz una lista de las decisiones financieras que has tomado, las que han tenido resultado y las que no, y en cuáles han sido, en cuáles has tenido un pensamiento inversionista, en cuáles un pensamiento de apostador, y qué decisión estás a punto de tomar que es de inversionista o estás a punto de tomar que es de apostador. Porque recuerda, tienes todo lo que necesitas para lograr lo que quieres. Lo único que te aleja es un pensamiento que no es cierto. Escribe aquí lo que has aprendido de esta reflexión.